todos, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la primera charla del semestre de Spanish Series en UNM, donde promovemos el uso del español, todas sus variaciones, y queremos transmitir cultura, tradiciones y además conocimiento a través de expertos. Y hoy tenemos a un experto en el español yucateco, nuestro colega de UNM del área de antropología, Eddie. Muchas gracias por estar aquí y vamos a grabar esta sesión para las personas que no puedan estar en persona, la vamos a compartir en nuestra página. Y Mari, adelante. Y les presento Eddie o Edber, que habla la lengua maya de Yucatán. Él se graduó de la maestría en lingüística indoamericana del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Y actualmente él está iniciando el cuarto año del programa del doctorado en Antropología Lingüística aquí en la Universidad de Nuevo México. Y sus intereses de investigación se concentran en la antropología, la lingüística, la pedagogía y la antropología lingüística. Entonces, bienvenido, Eddie, y cuando estés listo. Hola, gracias. Gracias. Pues sí, yo soy Dino Edber oficialmente y voy a hablar sobre el español que se habla en Piste, Yucatán. No quería dar la idea del español yucateco precisamente para no caer en una tendencia universalista de que en todo Yucatán se habla de esa forma. Las explicaciones que voy a dar aquí parten de mis observaciones etnográficas, un tanto lingüísticas y otras también sociales. Y voy a hablar un poquito sobre las cuestiones antropológicas de la comunidad. Pues yo llevo como, ya no me acuerdo, 14 años o 15 años trabajando en Piste. Y cuando yo llegué a Piste era, pues, para mí un lugar muy diferente a donde yo vengo, a pesar de que solo estamos a 4 horas de distancia. Piste, Yucatán pertenece al municipio de Tinú. eh, Tiene 12,000 habitantes. De esos 12,000, 6,816 hablan la lengua maya. Y la mayor parte de la población se concentra en Piste, que tiene 6,500 habitantes, y se encuentra entre las dos ciudades dos de las ciudades principales del estado de Yucatán, que es Mérida y Valladolid, y está situado a unos 3 kilómetros de Chichén Itzá, que es considerado, o es parte de las 7 maravillas del mundo moderno. Y las lenguas que se hablan en este espacio son maya, español e inglés, en orden de importancia entre diferentes grupos de edad, ¿sí? Y la economía gira en torno al turismo, al trabajo institucional y a los emprendedores de pequeños comercios, que puede variar entre vender comida, entre vender eh, mercancía que van comprando en otros lugares y lo van distribuyendo entre las personas de la comunidad, y también el tallado de madera, la manufactura de arte y artesanías, ¿sí? Entonces, si bien está en medio de lo que se considera la península de Yucatán, que está compuesta por 3 estados: Quintana Roo, Campeche y el estado de Yucatán. Entonces, Piste es una comunidad para mí tradicional en la que se mantienen muy presentes las festividades y una organización muy fuerte de los gremios. Los gremios son los grupos que van y forman un trabajo en equipo para ofrecer algo
a la santa o al santo patrono de la comunidad, ¿sí? Entonces, en la comunidad se trabajan con estos ramilletes, ¿sí? Que son parte de la creencia del pueblo. Y tengo unas fotos aquí del tallado de madera, cómo va empezando a trabajar el artista con todo, con el trabajo aquí. Y luego tenemos también pues una foto emblemática, ¿no? Entre la convivencia del arte y el castillo de Chichén Itzá. Y pongo esta foto del perrito aquí porque en varias ocasiones o en muchísimas ocasiones me he visto caminando en la calle y cuando los perros les da gripe, entonces les ponen unos collares, ya sea de hojas, de limones, de lo que llaman, no sé cómo se llama en español, el bacal, que es el hueso del elote, entonces para que el perro se pueda recuperar fácilmente. Entonces es una comunidad en ese sentido tradicional que, que también convive constantemente con el turismo. Entonces, el, el español es importante, la lengua maya es importante en las casas. Ya muchos jóvenes no hablan la lengua maya, de menos de 25 años es un poco difícil de encontrar, ¿sí? Y es un poco difícil de escuchar que hablen más jóvenes cada día, ¿sí? Pero es una lengua muy viva entre los adultos, arriba de los 30 años. Entonces se puede escuchar gente hablando en maya, conviviendo en maya y en las casas principalmente. Entonces, los jóvenes están expuestos a, a, la, a la lengua y a ciertos patrones que son muy visibles y que vamos a ver en esta presentación. Entonces voy a presentar 4 rasgos aquí, ¿sí? ¿Desde dónde partimos? Entonces dice que las descripciones del español yucateco sugieren un papel para al menos dos de estas características, que tiene una naturaleza vacilante, un staccato, del acento. Hasta ahorita no queda claro qué es, ¿verdad? Podría atribuirse a la entonación, al ritmo o a una combinación de ambos. Vamos a entrar en un análisis totalmente estricto sobre la fonología o la fonética de esta variación, porque hay otros estudios que han dicho que hay muy poca variación, ¿no? Como los de Rooney en el ritmo y la entonación. Pero Michnowitz nos dice que mucha gente considera que el español que se habla en Yucatán es aporreado, ¿sí? O pujado. Siempre había escuchado lo aporreado, pero no el otro término de pujado. Entonces vamos a escuchar esto. Si no se escucha el audio completamente, por favor, me dicen, ¿sí? Eddie, yo lo oigo muy quedito. ¿Le puedes subir? Ok. ¿No se escucha? Habla de maneras distintas o habla de manera muy aporreada. Eso hace que el español yucateco sea muy particular, que ha llegado incluso a películas y series animadas. ¿Sabes qué? Pudiste habérmelo dicho antes de que lo armáramos. Y así es, el español yucateco es totalmente distinto al español que se habla en los otros estados de la República. Y esto lo explica el lingüista yucateco de origen maya, Fidencio Briceño Chel. El español yucateco, como muchos le llaman, nace de la combinación del español tradicional y el maya. En este caso, cuando los mayas aprendían esta nueva lengua, adoptaban fonéticas y maneras de hablar de su lengua materna. Y tú seguramente me dirás, oye, Cristian, pero el español yucateco no solo es incluir palabras en maya en el español. Claro que no. También está nuestro tan significativo acento yucateco. Y sí, el acento yucateco proviene también del maya. Por la pronunciación, dependiendo de las palabras, tienen una acentuación distinta. Y este es el porqué de este tan significativo acento yucateco. Bueno, pues sí, es verdad que aquí en Yucatán se utilizan palabras como muy coloquiales, ¿no? Entre ellas groserías,
que pues para lo que yo he podido ver a la gente del resto del país se les hace muy divertido, muy gracioso. Más que nada por el acento, ¿no? Me imagino. Eso es lo que distingue otros acentos de otros estados. Yucateco a diferentes otros estados. Pues es lo que un poco más como que aporreado, no sé cómo explicar. Así que ya lo sabes, la próxima vez que se te salga lo yuca, no te avergüences, sino que siéntete orgulloso, porque el maya se adentró al español y se quedó hasta el día de hoy. Bueno, esa es la última la que mencionan lo aporreado y que el maya se infiltró dentro del español y se quedó. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre qué se entiende por transferencia. En uno de los estudios pioneros sobre lenguas en contacto de Uriel Banrick, sí plantea que las primeras bases plantea las bases para el estudio de fenómenos de contacto lingüístico. Dice que la interferencia lingüística, el problema de mayor interés es la interacción de factores estructurales y no estructurales, ¿ok? ¿Sí? Y generalmente se puede ver en este continuo, ¿no? Que cuando las lengua A o lengua B y lengua C tienen contacto, hay una interferencia y entonces estos vienen en un formato de uso casual. El uso casual y a veces es frecuente y se dispersa en los diferentes niveles lingüísticos. Ya cuando hablamos de una transferencia, ya es un tanto más convencionalizado, ¿sí? Es cuando ya muchas personas que son bilingües, ¿sí? Y van a estar usando estas transferencias de manera muy normal, ¿sí? Entonces, generalmente en la literatura de lenguas en contacto y en la gramaticalización se habla de que estas transferencias son mucho más comunes y mucho más fáciles en dos aspectos, ¿sí? En lo fonético y en lo léxico. Pero es muy difícil observar que una estructura sintáctica o morfosintáctica se calque dentro de la lengua B, ¿sí? Eh, cuando ocurre esto o se calca esta estructura es porque es muy, es muy práctica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Aquí de lo que estamos hablando tenemos que entender también que a veces ah, hay interferencias que se van a filtrar y que pueden parecer que son más como desviaciones o como usos incorrectos o como también generalizaciones excesivas, ¿sí? Pero esto es una cuestión muy, muy clara, ¿sí? Muy clara. Claro que cuando vamos a hacer investigación de este tipo tenemos que tener muchos datos, mucha información para poder entender que esto tampoco es un cambio de código, ¿sí? Entonces, hay algo que sí me parece muy importante para tomar en cuenta, que Grossian, Banrick, Comrie y Goyusho y Morabsi coinciden que la influencia del contexto cultural es muy importante, es muy importante. Entonces, cuando ya dejamos de pensar nada más en la lengua como estructura y nos enfocamos en los hablantes, vamos a obtener un poco de datos más interesantes, ¿sí? Hay muchos trabajos sobre contacto lingüístico en México, ¿sí? Entre los principales están los de Flores Farfán, los de Gil and Gil, en el náhuatl, los de Salomé Gutiérrez Morales en el Popoluca de la Sierra, y bueno, y el español de Yucatán, de Mictovitz, Martín Butragueño, Güemes Pineda, Feiler, Lope Blanch, sí. Entonces han documentado esta transferencia lingüística en las variantes del español. Entonces, en algunos contextos sobre el español se ha identificado
que entre hablantes bilingües del maya y el español presentan cierta sensibilidad para identificar patrones lingüísticos de este tipo. Y hay algo que Lope Blanch dice, y que en la interferencia lingüística, un ejemplo del español yucateco señala, pienso, en conclusión, que no debe rechazarse la posibilidad de una influencia indirecta del maya sobre el español de Yucatán. Entonces, no solo es indirecta, a veces puede ser muy directa, ¿sí? Y vamos a ver aquí lo que dicen otros académicos. Martín Sobrino dice, en este sentido, al hablar de las lenguas en contacto, nos referimos a las generaciones de hablantes bilingües, quienes comienzan a usar características de la lengua maya en su hablar cotidiano. De ahí que se tengan formas lingüísticas que parece el español, que parece que el español está calcando, ¿sí? Entonces, investigadores como Güemes Pineda y Víctor Suárez Molina han, han señalado que las características léxicas y semánticas y pragmáticas se han encontrado en el español que se habla en Yucatán, ¿sí? La exposición de los hablantes de español a la lengua maya permite ciertas transferencias que ahorita vamos a notar, ¿sí? Por ejemplo, en los procesos fonológicos, la bilabialización, estos son los más reportados en la literatura, que es pan, y luego dicen pam, y por ejemplo, cargan, el sonido k se tiende a suavizar, y también se usa en posición final la bilabialización de la alveolar, ¿sí? N, cargan. Y también hay una despalatalización, por ejemplo, en el de oh, mañana, ya no se dice mañana, ¿sí? Entonces hay ciertas pronunciaciones que van a ser como mañana, mañana, ¿sí? Y en vez de niño, dicen niño, niño. Y también lo que he encontrado aquí en Piste es que en la palatalización podemos encontrar la palabra día, y en vez de decir día, dices día, día. Y esto es muy frecuente de escuchar igual en la lengua maya cuando te saludan para decir buenos días, porque dicen días, días, ¿sí? Y aquí en donde estamos, en el siguiente ejemplo, policía, he encontrado que se dice policía, policía, ¿sí? O la palabra tío, que es una forma muy natural de saludar a cualquier señor, sin decir tío, tío, tío. O el maíz, como dicen que es maíz, ¿sí? Entonces, esta es una serie de procesos fonológicos que ocurren en el español a, a, como efecto de la convivencia con la lengua maya o del contacto con la lengua maya. Entonces, solamente voy a presentar estos 4 para no llegar muy lejos. Entonces, la parte que todos conocemos y que está en las redes sociales o en las publicaciones, está el de los préstamos lingüísticos, que son en un sentido más léxico, ¿sí? Y pues realmente usar estos sustantivos o estas frases nominales requieren también de conocimiento, ¿sí? Requieren no solamente de identificar el contexto adecuado de uso, sino la experiencia, y se, aprenderlo también se relaciona a nuestras experiencias dentro de la comunidad, porque no todas van a ser muy disponibles, ¿sí? Por ejemplo, la palabra chic en maya significa ala o axila, pero cuando en la península o en Iste dicen huele tu chic, es que el
tu axila tiene un olor muy particular, ¿sí? O el touch. El touch es una de las palabras más pegajosas que yo creo, ¿sí? Que es ombligo. Le duele su touch al bebé, ¿sí? Entonces la forma en la que se dice también le duele su touch al bebé es un tanto diferente a las otras variedades del español que no usan un posesivo. Entonces vamos a llegar al posesivo. Y hablamos de que al bebé le duele el ombligo. O este ejemplo particular es muy común en la península. Y era muy chistoso la primera vez que yo salí de Felipe Carrillo Puerto y fui a la Ciudad de México. Y pensé que era una palabra que todos conocían, la palabra wishat, ¿sí? O orinar, o ir a hacer del uno al baño. Entonces, cuando yo lo digo y no lo entienden, me quedé asustado porque no sabía que no era español, no sabía que no lo era. Y esta palabra es muy común de usarse. O la palabra sosok, ¿sí? Estas ya entran en un contexto más de especificidad y esto también tiene que ver con la exposición a la lengua maya. No todas las palabras que están en el español que se considera yucateco están disponibles para todas las personas. Hay palabras que son más genéricas y hay otras palabras que son menos usuales en el español yucateco, ¿sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el diccionario de, no sé si se ve, el diccionario de Miguel Güemes Pineda, ¿sí? El español que se habla en Yucatán, vamos a encontrar todas estas frases o muchas de estas palabras, pero no todas están disponibles porque requiere de suma especificidad. Y si tú no tienes un hablante de maya o no hay hablantes de maya que estén alrededor de ti, es muy difícil entender ese significado tan particular, ¿sí? Y la otra expresión es sacox, ¿sí? Ese es en su sentido, ya cuando lo conjugas, es sacar, causar el salir de algo. Y cuando eh, Episte dice saca la comida, es sirve la comida, es ponerla en el plato, ¿sí? Ya antes de comer, ¿sí? O la palabra chal es enjuagar. Y si dicen, me voy a chalear, es un baño rápido, una enjuagada y ya salen del baño. Entonces la palabra chic, que es agitar, ese igual se usa mucho en general en la península. Cuando no tiene gas el refresco, ¿quién lo chicoleó? O sea, ¿quién agitó el refresco y le sacó el, el, la gaseosa? ¿Sí? Entonces, y la otra palabra, tusquep, mentira y pene. Pero cuando esto entra en una expresión en lengua maya, ya no tiene el mismo sentido, sino que cuando dicen tusquep es para decir que un hombre está siendo terco, un poquito como está, no está actuando bien, ¿sí? No está actuando bien. Y aquí entonces va a entrar, cuando entre dentro del español, cambia un poco, ¿sí? Cambia un poco. A ver, por ejemplo, Tusquet. Mi amigo Lichter dice que Tusquet se puede usar por expresión para decir que algo está curioso, que es mentira algo que te cuentan, como expresión de algún comentario, ¿sí? Palabra para referir una situación que no se pueda creer. Entonces aquí nos está mencionando varios subniveles, ¿verdad? De la lingüística, que está entre lo pragmático, entre lo semiótico, entre muchas cosas que tú tienes que estar bien equipado con esto para poder usarlo, ¿sí? Que no es muy común o tan común como el ejemplo anterior que tenemos aquí, ¿sí? Aquí,
Cuando hablamos del préstamo, o que en Web Spinner encontramos que la palabra cacho, ¿sí? Es un pedazo, y vemos que en la oración en maya es un clasificador, ¿sí? Es un clasificador numeral que es obligatorio. Bueno, ya hay otras cuestiones que están ocurriendo, pero estructuralmente o morfológicamente es obligatorio. Y se habla de un pedazo de madera, un caché. Pero cuando ya va cambiando, ya se va generalizando a un catch. Y cuando de un catch eh, ya cambió, pasa a cacho, ¿sí? Cacho es un pedazo. Y esto está presente en una canción muy famosa, ¿sí? A ver si se acuerdan. Yo no lo escucho, Eddie. ¿No se escucha? Creo que se los audífonos. ¿Se escuchó? No, Eddie, no lo escucho. ¿No? Oh. A ver, vamos a regresar. ¿O la cantas? Ah, ay, sí. No. A ver, vamos a ver. Ahora. Esta canción es una canción muy famosa de Maná que se llama Cachito. Entonces, es una canción que está que fue muy famosa en los 90 por el grupo Maná en todo México. Entonces vemos que si revisan en Google van a encontrar una publicación que se llama Las palabras que el maya le regaló al español. Parece que así se llamaba el artículo. Van a encontrar esta palabra cacho o cachito, ¿sí? Entonces, ya llegamos a esa parte, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o quieren interrumpirme, me pueden preguntar, ¿sí? Porque ya llegamos a una parte en donde ya hablamos vamos a hablar de la transferencia gramatical, que para mí es muy interesante. Si no tienen preguntas, podemos seguir, ¿sí? Entonces, Sobrino Gómez, señala que el español yucateco tiene una forma lingüística con las funciones semánticas y sintácticas que tiene el auxiliar GL del aspecto asegurativo o aseverativo del maya. Sí, entonces en el español de Piste, una vez me dicen, no tenemos más carne, ¿comes un pan? ¿Sí? No tenemos más carne, ¿comes un pan? ¿Sí? Esta A es, es una transferencia de la lengua maya, que para mí yo creo que es la contracción. Hay muchas explicaciones, ¿sí? Pero solamente mezclan entre el aspecto asegurativo él y el segundo singular. Pero yo creo que ahí tiene efecto este wa, que generalmente tiende a combinarse de la siguiente forma, como en dos. Sí, en dos ya desapareció el wa, pero sabemos que estás preguntando, por ejemplo, antique, ¿sí? Antique. Y hay una reducción morfofonológica, porque seguimos entendiendo el sentido que quiere decir el wa, ¿sí? Y al final las glotales tienden mucho, ¿sí? A, a elidirse cuando están a posición final, ¿sí? O a aspirarse, o a elevarse como un tono, como en el ejemplo en número 3, ¿sí? Haldike, ¿sí? Entonces no es muy difícil cambiar del 2
que es jajantike, a jajantike, que sigue teniendo el mismo significado. Y ya cuando llega al 3, sí, hay muchos datos para evidenciar que, que muchos mayeros incluso usan jajantike, jajantike, ¿sí? Y en el español de Yucatán vamos a encontrar esta, ¿sí? La A que está en número 3, que es, no tenemos más carne, comes un pan, ¿sí? Ese es un tipo de transferencia, pues, eh, morfológica que viene de la lengua maya. Y hay muchos calcos de verbos ligeros también, ¿sí? En los verbos ligeros, por ejemplo, de analtimeta, analtimeta. Comer hice. Sí, realmente ni sabía. Ayer que estaba terminando de glosar los ejemplos, yo me estaba preguntando, ¿y cuál es la versión estándar? ¿Y cómo se habla de manera estándar? O cuando llego a Piste y me dicen Cuchutameta, llegar hiciste, ¿sí? Eso, ahí hay una ligera variación entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo, porque también va a cambiar mucho en los verbos de movimiento, ¿sí? Los verbos de movimiento son muy importantes cuando entran de un sistema a otro sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana cuando hay este tipo de transferencias? Porque no solamente estamos hablando de un préstamo o de una transferencia. Estamos hablando de todo un filtraje, ¿sí? De, de sonidos de la lengua A al sistema de sonidos de la lengua B. Estamos hablando también de un filtrado de, de niveles de la sintaxis y de la morfología de la lengua A la lengua B. O sea, toda esta capacidad y esta plasticidad que tienen los hablantes para hacerlo es sumamente interesante para entender cosas como la resemantización, ¿no? Sí, a mí cuando yo hablo maya y cuando me dicen que la palabra chuchú es pecho, yo digo, es cierto, pero trato de entender y en la búsqueda de ese entendimiento he visto que hay una resemantización, o sea, que lo que para mí significa la palabra chuch en maya, cuando entra al español, sí que se habla en Yucatán y en Piste, específicamente en los datos que estoy hablando, ya no es lo mismo. Lo que yo sabía ya no es, ¿sí? Porque las lenguas de eso se trata, ¿no? La vitalidad de las lenguas, la forma en la que se van cambiando por los hablantes a través del uso y la practicidad, hacen que cambie el significado. Sí, la palabra chuch en Bricker lo pueden encontrar y dice que puede ser la leche, puede ser amamantar, mamar o chupar, ¿sí? Y en los ejemplos en el mayatán serían tunchuch lepal, está amamantándose el niño. Pero en maya no vas a escuchar no sé, a alguien que diga inchu, inchuchu, ¿sí? Depende del nivel de contacto lingüístico. No voy a decir que nunca lo van a escuchar. Puede ser que lo escuchen, puede ser que lo escuchen. Pero en el español de Piste, por ejemplo, puedes decir el bebé está haciendo chuchu. Cuando muchos verbos no se pueden conjugar en la misma forma que en la misma forma de la lengua a la lengua B, lo que va a pasar es que hay un cambio a verbos ligeros, como hacer chuchu, ¿sí? Hacer la amamantación, ¿sí? Y entonces aquí sí podemos ver que cuando dicen me duele mi chuchu, me duele mi pecho, ¿sí? Y esta foto la tomé en el aeropuerto de Mérida y vean que dice chuchu, chuchu room, lactario, ¿sí? Entonces, esta palabra es
está presente en muchos contextos, no solamente en piste, no solamente en el habla de la gente, también en espacios que están institucionalizados, ¿sí? Pero algo que es para mí muy, muy bonito como estudiante de la lengua es la forma en la que en piste se calca este, este tipo de genitivos, o sea, de acciones relacionadas a una persona, ¿sí? Sí, y generalmente vienen asociados a comentarios positivos y se sobregeneraliza el uso de la palabra buena. Si vemos en el lado izquierdo, y en maya se dice malo buyot, ¿sí? Literal sería bien, ella, soba. Claro, en un español que es accesible para nosotros, ¿sí? Los de la península. Y, pero yo tuve que incluso, ayer le pregunté a ChatGPT, oye, ¿está bueno esto? Le digo. Y me dice, no, eso no es un español estándar, me dice ChatGPT. Y ya luego, le puse esta siguiente oración. Él o ella masajea bien. Esa sí es una oración correcta en el español estándar. Entonces, ya sabemos cuál es la función de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que siempre te va a manejar el lenguaje estándar, ¿sí? Entonces, cuando van a jugar béisbol, dicen, "Utsahats", bien, tú bateas. O sea, tú bateas bien. Tercer ejemplo, buena ubasha. Bien, ¿sí? En la glosa podemos ver bien, que y sí, también es posesivo genitivo. Es bien, ella, él juega. Ella o él juega bien. Pero no vamos a escuchar eso, ¿sí? Cuando hay algún evento en la comunidad y dices, ay, ¿sabes qué? Tengo un dolor de espalda que ya no aguanto. Ah, pues ve con doña señora, buena soba, ¿sí? O cuando hay gente que está viendo el béisbol, ¿sí? Buena bateas o buena juega. Yo creo que este tipo del uso de la palabra buena viene de la traducción literal del, del español, ¿sí? De la maya, y luego del préstamo dentro de la malla de la palabra buena, y se va a la estructura del español de piste. Sí, que cuando están hablando de comentarios positivos, tienen que usar una estructura muy similar a la que se utiliza en la lengua maya. Eso es un dato que yo no he visto en otros trabajos y es lo que decía, ok, esto es lo que voy a presentar. Sí, que se me hace muy interesante en la riqueza lingüística de piste. Sí, y el otro que es muy, muy complejo, que es el habla reportada. ¿Sí? El habla reportada, entonces es un formato de Goodwin, entonces el habla reportada, ustedes saben que es el she said, he said, ¿verdad? O el be like, ¿sí? Esas cosas son muy, muy complejas de utilizar, ¿sí? Como dice Voloshinov, ¿no? Que es discurso dentro del discurso, enunciado dentro del enunciado. Discurso acerca del discurso y enunciado acerca del enunciado. La vida social del habla reportada sirve para poner palabras en la boca de otros o para tener citas directas, ¿sí? Y también para hacer algo muy humorístico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el, ah, el uso del natural del kit. Esto lo agarré de mi tesis de maestría. Sí, el señor está contando un cuento y el señor dice, es del tamaño de un troje, dijo así el padre de los niños. Es para una cita directa, ¿sí? Es como en nuestros trabajos académicos cuando ponemos una cita directa, ¿verdad? Tenemos que poner comillas y tenemos que poner el nombre del autor y decir, she puts
as X output, let's say, ¿verdad? O como tal motor señal. Entonces, todo eso. Y para humorizar, en maya es de esta forma. Puse ejemplos en el español, humorizando como si alguien fuera a decir algo. Ay, ya no vuelvo a tomar ki. Ay, ya no vuelvo a tomar. Dices así. ¿Sí? O dice así. Y en el siguiente ejemplo es, me obligaron a tomar HT. Esa es una forma en la que tú no estás diciendo nada, no hay un discurso previo. Y lo que está pasando es que la gente está poniendo palabras en tu boca para que se distancien de haberte hecho esa broma y seguir manteniendo el humor, ¿sí? Porque no lo puedes poner directo, no puedes representar una burla sin presentar una estructura de este tipo, ¿sí? En que tienes un formato de producción, tienes hablantes, hay un sonido, hay un animador, hay un autor, hay un personaje principal, hay una cita, ¿sí? Hay ciertos patrones paralingüísticos que permiten que todo esto pueda ocurrir. Y todo esto también puede representarse en las redes. Yo no sé qué tan familiarizado sea con el caso de un artista, ¿no? Entonces, entonces dice el artista, dice, yo terminé con mi expareja un 8 de mayo y a ella, la nueva pareja, la vi por primera vez un 14 de mayo. Me enamoré perdidamente. Y luego dice, y nos casamos en lugar un 29 de mayo. Si agarramos todo ese texto y lo ponemos aquí, vamos a, salió mala comilla, vamos a ver que a todo eso lo podemos decir tal cual y volver a ponerlo y solamente ponerle ki para decir dice a o dijo a de esta forma. Y esto lo vamos a ver en los comentarios en Facebook. En Facebook, cuando alguien no quiere decir algo, siempre dicen ki, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de Cristian Nodal, que es A, ¿sí? De cómo es que en un mes puedes hacer tantas cosas y justificarlas. Aquí en el primer enunciado dice, please, que organicen la velada del año en Piste, agosto, nunca te acabes, Nodal. O sea, en un sentido de hacer humorístico la forma en la que Nodal cuenta las cosas que ocurrieron, todo ocurrió en un mes, todo se puede en un mes. Empiezan a aludir a ese evento para decir que todo se puede hacer bien en agosto. Y en el siguiente comentario, abajo, inmediatamente, ¿no? O sea, una diferencia de días. ¿Sí? Literal, era X en la primaria y secundaria. Un bandido aquí. Porque esa palabra bandido, el autor no quería decir, yo lo quiero decir. Simplemente dijo él o dijo alguien más. Y esto, por ejemplo, estos son otros. Miren, es parte del humor. Sí, si vemos esta publicación, en la moto lo que se hace es, aquí hay una discusión o una forma de hacer humor con el ki. Sí, y aquí abajo tengo la, la transcripción. Pero la idea es de que si la idea de este primer post de la izquierda es que uno ya dialoga con la imagen. Uno dialoga con la imagen, hace algo con la imagen, quiere decir algo con la imagen, porque la imagen está diciendo, si no vamos a andar así, no quiero nada. O sea, yo no quiero una relación que no conlleve a esta forma de andar en motocicleta. Y lo que dice la persona aquí es, así me siento en estos últimos días. Ya me imagino en la Pulsar. La Pulsar es una marca de moto.
dice la inalcanzable, ¿sí? Entonces, es una forma de jugar con el habla reportada. Y aquí, en el comentario de la derecha, es de alguien que está hablando en inglés, pero que no tiene, pues, el inglés que todos deberían de tener. Y lo que dice es, yo presentando mi examen de inglés, dilo así tal cual, que sí. ¿Por qué? Porque aquí en la forma de hacer humor en el maya y también en el español de Piste es con más respeto, con esta forma de decir, yo no lo dije, tú lo dices así, o él dice, él diría, ellos dirían, pero yo nunca estoy hablando de algo que yo quise decir, pero es una forma en la que se construye una broma con una forma de que no te quiero faltar al respeto, ¿sí? Pero no hay un control sobre el complejo del citativo, ¿sí? De la lengua maya, ¿sí? No hay todo esto. Entonces, este uso del habla recortada tampoco es tan general en Piste. Son muchas personas, pero no puedo decir que en su totalidad puedan distinguir este juego de palabras. Entonces, eso es lo que yo puedo decir sobre esto. Pues no quise poner un video aquí, pero hay un video que circula en las redes que pregunta, ¿cuál es el acento más feo? Y habla el yucateco. ¿Y por qué vienen estos comentarios? O sea, cuando reflexionamos sobre los acentos, sobre las formas de hablar, estamos también develando o descubriendo que hay varias capas del uso social y de la vida social del acento o de la lengua que pueden llegar a contextos o a contextos de un discurso racista, de un discurso clasista, de un discurso peyorativo, ¿sí? De que sea discriminatorio por X o por Y razón. Generalmente ocurre en variedades del español que tienen la presencia de léxicos, transferencias e interferencias eh, de una lengua indígena. Es generalmente cuando viene este tipo de comentarios, ¿sí? Entonces, las implicaciones sociales de ideologías lingüísticas relativas al español de Yucatán son muy claras, ¿no? Aunque el acento yucateco a nivel peninsular o interno sí, goza de cierto prestigio, ¿sí? Goza de cierto prestigio. Eh, y, y, y eso es solo en el rasgo de cómo suena, ¿sí? Porque mucha gente igual no, como mencioné anteriormente, no está expuesta al mismo cúmulo de palabras que las personas que viven en la ciudad, ¿sí? Hay muchas personas que no van a entender una palabra por la cantidad de mayablantes que estén hablando, ¿sí? A su alrededor o que convivan con ellos, ¿sí? Entonces, el español que se habla en Piste es el resultado del contacto lingüístico con la lengua maya, como ha pasado en muchas partes de la península por contacto histórico, ¿sí? Hace falta pruebas empíricas para tener una evidencia sólida tanto del sonido, tanto del habla reportada, tanto del uso del genitivo, pero sí es evidente que yo siento que he probado que los rasgos morfosintácticos de la lengua maya influyen en el español que se habla en Piste, porque es algo que solamente escucho en Piste y es parte de la riqueza lingüística. Y podemos ver que en las variedades del español también hay otras variedades a nivel interno, ¿sí? Todavía prevalece la discriminación sobre las personas que incluyen léxicos más explícitos del Mayatán. Entonces, aquí nuestro trabajo es explicar, es entender por qué pasan estas cosas y cada día, pues, hacer un poquito más para evitar esta situación. Entonces, pues, es todo. Dios Botic.
Gracias. Muchas gracias, Eddie. Súper interesante, gracias. ¿Hay preguntas? Vamos a permitir que la gente que está aquí presente haga preguntas. Ok, sí, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerla ahora. Es un buen momento. Yo tengo varias, pero voy a dejar que otros pregunten. A ver, adelante, Sara. Hola, muchas gracias por la charla. Yo quería saber, hablando de lo que presentaste de la fonología, Ajá. eso, pues, es formas como día, maíz. Se me hace que todos son hiatos, donde está haciendo, donde está pasando esta palitalización. Y quería saber si eso es una manera común de resolver un hiato en esta variedad, o sea, hay otras maneras. Sí. De pronto no Sí, con poli, pues, ok. pues, pues sí, yo creo que también depende de aquí, esta es mi interpretación, es mi folk interpretation, ¿verdad? Hasta este momento. Siento que en la lengua maya no hay este tipo no hay un tipo de diptongos, ¿sí? Que sea vocal, vocal. Entonces lo que vamos a buscar es dividir esa vocal por algo. Por ejemplo, la palabra maestro. Siempre vamos a, bueno, localizamos suavemente la palabra después de la primera parte. Maestro, maestro. Hay muchas inserciones vocálicas para solucionar este tipo de diptongación, que no es muy común en maya. Ahorita quizá es más común por el bilingüismo, no vamos a decir que no, pero sí. Entonces, y también hay otros fenómenos de hipercorrección, en donde el sonido en español tendría que ser silla, y decimos sia. Entonces, creo que sí es una forma de solucionar un problema que es está influenciado por el, creo, la estructura silábica de la lengua maya. Gracias. Adelante, doctora Bové. Hola. Hola, Eddie, me encantó tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Kate Bové, yo estoy aquí en el sur, en Las Cruces, pero también trabajo con el español yucateco, pero en la semántica, en contacto, ¿sí? Así que mencionaste algo y tengo una pregunta. Estabas hablando de lo de llegar hiciste, y de hecho estoy trabajando en algo con eso, pero mencionaste, y a lo mejor entendí mal, pero mencionaste algo de verbos de movimiento. Ah, sí, sí, los verbos de movimiento son... va- Ay, Los verbos de movimiento de la lengua maya tienen una forma que cuando se conjugan tiene que ser causativos. Inherentemente son intransitivos. Por ejemplo, cuchul. Cuchul que puede interpretarse o leerse así como un sustantivo, así como un verbo, como llegada o llegar, ¿sí? Pero cuando yo estaba traduciendo este ejemplo, me encontré con un problema a ver, lo que están diciendo no es de que llegar hice, no, es que apenas llegaste. O sea, claro, en el español de Piste, llegar hiciste es muy claro, para mí es muy claro. Pero ¿cómo le hago accesible a ustedes eso, eso que yo entiendo? Y entonces digo, bueno, pues no puedo decirlo en español de esta forma. Y creo que es apenas llegaste. Y y estaba viendo que hay otros verbos de movimiento como ir, bin o tal, de venir, como coming from. Esos también van a tener un cambio en la traducción, ¿sí? Van a Así tener que un cambio en la traducción, sí. perdón, esa No sabía. traducción no sirve para, así que comer hice no significa apenas comí. Mm,
No me suena como tal, pero podríamos, por eso digo que habría que preguntar. O sea, habría que hacer Es que, estas pruebas semánticas, de estos cruces semánticos para ver cómo, cómo lo, cómo lo nota Eddie, una persona que habla maya. Sí, ¿puedes leer en el chat? sí, Por que favor. Entonces, creo que gracias, que Han, llegaste. O sea, es apenas, a veces se usa el han en el español de la península. No, no que llegaste rápido, que acabas de llegar, como vienes llegando. yo digo que ese es otro nivel. Es como que hay, o sea, hay como, sí es, efectivamente, es han llegaste. Sí, No sé, como que es doblemente, ¿no? Pero yo usaría han antes de apenas. Para querer bueno, decir claro, o sea, claro que apenas. sí. Para querer decir Sí, apenas, sí. sí, eso sí es cierto, Han llegaste. No, lo que yo estaba diciendo es que era cómo hacía accesible esta traducción para los que no hablan el español de la península. Porque si Ajá. pongo ya llegar hiciste, ¿cómo lo traduzco en español? Entonces, ayer tuve que hacer eso. Pero sí, Acabas de efectivamente, llegar. acabas de llegar. Llegar hiciste, Vienes acabas de llegar. llegando, Vienes llegando. Sí, sí. creo. Sí, entonces eso va a cambiar, creo que en los verbos de movimiento, porque implican un traslado, ¿sí? Y comer, ¿no? Semánticamente no implica este traslado de eh, la emoción. Sara sugiere llegaste ahorita. Pero Ok, yo diría, ahorita llegaste. Yo lo cambiaría ahorita de llegaste. ahorita llegaste. El Oye, énfasis es en el ahorita. Ah, Eddie, ¿puedes poner por favor tu dirección de correo electrónico en el chat para que te contacten con preguntas directas? sí, claro. Y yo tengo una pregunta, perdón, más práctica, disculpen que los interrumpa. Mencionaste al principio que los jóvenes ya no están hablando tanto maya como cuando tú creciste ahí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo, no sé, el Estado o el gobierno o las escuelas para que los niños continúen hablando maya? ¿Sí se enseña en las escuelas, por ejemplo? Sí, hay horas de instrucción, de enseñanza de la lengua maya, pero eso no va a lograr un cambio significativo, yo siento, hasta que no haya horas de instrucción en la lengua. No es lo mismo enseñar palabras que instruir en la lengua para quienes hablan la lengua. Entonces yo creo que eso es lo que no hay instrucción en la lengua. Sí, ¿Tú aprendiste primero maya y luego español? sí, ¿Y sí, tú te comunicas con tu familia en maya? en maya, sí, en maya. Sí, Y, y, y déjeme decirte que donde yo crecí, como crecí con otros niños que son de otros lugares, yo puedo decir que se hablaba un español diferente en Carrillo Puerto, porque es un lugar repoblado de muchos lugares, de muchos habitantes de diferentes lugares de la península, de la República. Entonces, también eso contribuye a la forma en la que vas a entender el español. Sí, sí, ok, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ok. Sí, tienes una pregunta, ¿verdad? Gracias, Sara. ¿No? Solo para decirte que tenemos que trabajar eso. Ok. Sí. Está genial, Eddie. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ustedes por venir. No, saludos, Carmen.
preguntas. Muchas gracias, Eddie. Estoy muy agradecida con todos los que participaron. ¿Hay alguna última pregunta antes de retirarnos? Eddie, bueno, yo sí te quería preguntar eso de hacer, y era algo con lactancia, ¿verdad? Sí, Porque también decimos en español, por lo menos de norte, hacer la meme, como es dormir. Entonces no sé si tenga una relación con ese uso, porque decimos, y nada más lo he escuchado con dormir, ¿no? Hacer la meme. sí, yo creo que es más una estructura está en la estructura del español, este hacer, sí, Ujú, haciendo chuchú, pero como no se puede traducir literalmente o tan efectivamente el sentido de chuch, que es chupar, ¿sí? ujú, Se tiene que decir hacer chuchú o acción relativa que se hace de esta forma. ujú, Entonces creo que por eso también hacer la meme es muy común de decir porque es como hacer el shopping en inglés, ¿verdad? O en ujú, el español de ajá, hacer el shopping. Sí, voy a hacer shopping. Entonces como no lo podemos conjugar, vamos a hacer ciertos ajustes, ¿sí? ujú, Sintácticos para poder usar esa palabra. Y es verdad, o sea, cuando hay un bilingüismo, es muy fácil, es muy práctico realizarlo. Entonces yo creo que sí está muy relacionado a eso y es más una estructura del español que puede permitir la inserción de la palabra chuchu. ujú. Sí, Ok, ok, gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta para... Perdón, ¿se cortó? Parece que se cortó, Sí, parece que se cortó. ¿verdad? Sí, se fue Brisa, sí. Estaba en la despedida. Sí. Sí, pues muchas gracias a Gracias. todos por venir y muchas gracias, Eddie. Y sí, y así terminamos. Si tienen más preguntas, pueden mandar unas preguntas a Eddie en su correo electrónico. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por Hasta luego. invitarme. Gracias, Marty. Gracias, Brisa. A ti.